sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Evangelio de Judas, parte 1. Apócrifos y gnósticos. Departamento de Historia del Arte, Universidad de Valencia, 15 de septiembre de 2022. Los demonios de Judas y María Magdalena en el arte medieval. Existen pocos estudios específicos sobre la posesión demoníaca de Judas y de María Magdalena, especialmente en lo que se refiere a la representación de estos demonios en el arte medieval. Elena Monzón y Victoria Bernard publicaron un artículo que analiza comparativamente a los dos personajes y se plantean dos objetivos. Run. Por un lado, responder a la siguiente pregunta: ¿por qué hay muchas más representaciones de Judas con sus demonios de las que hay con respecto a Magdalena? Pero además indagan en el tipo de demonios representados, en sus posibles significados e incluso algunas consideraciones relacionadas con las cuestiones de género. El análisis se ha llevado a cabo desde una perspectiva cultural, poniendo en contexto y comparando imágenes con textos. De esta forma, demostraron que la causa principal de la diferencia cuantitativa en las imágenes de los dos personajes radica en sus destinos posteriores, es decir, Magdalena, que fue exorcizada, se convierte en un ejemplo de arrepentimiento, de confesión y de penitencia para los fieles, mientras que Judas es condenado, y por ello nunca abandonado por el diablo. Judas, junto con María Magdalena, son dos de los personajes más importantes del Nuevo Testamento que han sufrido posesión demoníaca, aunque también hay representaciones de diferentes exorcismos realizados por Jesús. Pero el antagonismo de estos personajes, o esta gran diferenciación, constituye un rasgo clave, tanto en el arte posterior como en la religión en el occidente medieval. Es por ello que a Judas se le ha demonificado, nunca mejor dicho, y se le ha tratado durante toda la iconografía como a un traidor durante siglos, culpable de entregar a Jesús. Sin embargo, hay un antiguo documento, pero reciente a nuestros ojos, descubierto en el siglo XX, que podría contradecir toda esta historia, y este es el Evangelio de Judas. Pero hay quien dice que algunos indicios ya se mostraban, que algunos textos no se han interpretado bien desde el principio. Todd Cloth, de la Universidad de Manchester en el Reino Unido, en su libro Metáfora, Ritual y Orden en Juan 12:13, Judas y el Príncipe, ofrece una nueva visión, una nueva interpretación del mismísimo Evangelio de Juan, uno de los evangelios canónicos, aplicando una combinación de análisis crítico, de teoría de la metáfora, o sea, de esta doble interpretación, y de las teorías más antropológicas de este ritual de exorcismo. Específicamente, explora el significado de la declaración que dice textualmente en Juan 12:31, «Ahora el príncipe de este mundo será expulsado», y defiende una lectura alternativa que se pasa por alto. El autor propone un esquema de cumplimiento de profecía, por el cual esto sería una declaración predictiva de Jesús, que se consideraría después como cumplida. Cumplida por esa salida de Judas al estar poseído por Satanás del círculo de discípulos de Jesús en la última cena, tal y como se indica en Juan 13:30. Pues bien, al abordar aspectos importantes relacionados con la pureza, el exorcismo y la identidad del grupo, Todd
proporciona un importante punto de entrada para un nuevo examen del cuarto evangelio en su conjunto. El libro contribuye así a la erudición joánica y a los estudios del Nuevo Testamento. El cristianismo joánico es un hipotético cristianismo primitivo que puso gran énfasis en las enseñanzas de Jesús, especialmente en lo que reveló a través del Evangelio de Juan. Comenzó como una comunidad de los primeros seguidores de Jesús que se definían en contra del ambiente judío en el que surgieron. Estos creyentes cultivaron una intensa devoción a Jesús como la revelación definitiva de la voluntad salvífica de Dios. Se entendían a sí mismos como encontrándose en contacto íntimo con Dios, bajo la guía del Espíritu Paráclito, es decir, del Espíritu Santo, pues tener el Espíritu Santo como nuestro Paráclito es tener a Dios mismo habitándonos como creyentes. Es la creencia de que el Espíritu nos enseña la palabra de Dios que nos guía. Pero estos joánicos también se sentían en contacto con otros creyentes, con los que esperaban estar en una eventual unión. Su piedad se manifestaba distintiva en una forma de escribir relatos o un corpus literario con carácter reflexivo, es decir, que obligara a pensar o a reflexionar sobre esta exploración de nuevas formas de expresar la fe en Jesús. A mediados del siglo II, algunos representantes de la tradición joánica lograron un papel respetado en la emergente Gran Iglesia, como una red interconectada de creyentes en todo el Mediterráneo, que proporcionó apoyo mutuo y compañerismo. Recordemos que en esa época el cristianismo primitivo era convulso, perseguido, indefinido diría yo, con muchas variantes y sobre todo perseguido. Pero los 4 primeros evangelios canónicos que se escribieron por entonces, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no fueron los únicos. Se conoce un sinfín de evangelios apócrifos, que en griego significa ocultar lejos, por tanto serían revelaciones ocultas, revelaciones oscuras. Aunque algunas fuentes indican que la comunidad joánica o joanina del siglo I legó a la Iglesia Universal este corpus literario distintivo y la estimación de Jesús, que llegó a dominar el desarrollo de toda la ortodoxia cristiana posterior. Pero también había otros grupos de cristianos primitivos, como los esenios, los gnósticos, baptistas, nazarenos y otras variantes judeocristianas, etcétera, etcétera. No se sabe bien lo que pudo haber. Realmente lo que nos llega son fragmentos de documentos e interpretaciones a lo largo de los siglos, que en muchos casos no son fundadas en los textos originales, porque hay que tener en cuenta que hay que conocer muy bien estas formas de traducir. Incluso algunos textos, solamente por una palabra o una diferente colocación, se pueden, digamos, transformar. Aunque sí que es cierto que, con lo que respecta a la Biblia, los nuevos manuscritos encontrados, referentes en gran parte al Antiguo Testamento, no han variado demasiado. Pero, ¿quién nos puede decir o quién puede corroborar si no hay algún tipo de manuscrito que desapareciera? O quién sabe, me gustaría saber qué es lo que hay en los kilómetros y kilómetros de pasadizos subterráneos dentro del Vaticano, por ejemplo. En fin, que todo esto confluía y algunos investigadores proponen que en parte eran la misma cosa, en el sentido de que estaba todo interrelacionado o había una gran influencia de unas corrientes con otras en una época tan convulsa que duró varios siglos. No estamos hablando de unos pocos años. De hecho, los propios evangelios canónicos no se inscribieron en época de Jesús, o poco posterior, sino que pasaron varias décadas hasta que fueron escritos, teniendo en cuenta que los apóstoles no fueron sus autores originales. Y si el Evangelio de Juan, que es un evangelio canónico o aceptado por la Iglesia, y en general toda la literatura joánica, ha planteado siempre numerosos enigmas, ¿qué esperar del Evangelio de Judas, que es un evangelio apócrifo u oculto, el cual, lejos de aclarar algo, añade más misterio a todo? Hace poco más de un año, en 2022, Rem Falkenberg, de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, estudió el significado de los títulos canónicos y apócrifos emergentes de los evangelios en copto, que recordemos que es una lengua antigua.
El término copto hace referencia a los egipcios, que profesaban algún tipo de fe cristiana. Pues bien, durante los siglos II a V después de Cristo, el formato habitual del título canónico del Evangelio es el Evangelio según tal persona. Por ejemplo, el Evangelio según Juan, como decíamos antes, San Juan, si queréis. O, por ejemplo, el Evangelio según Marcos o Lucas. Si bien se estableció bien en este periodo, el título se reutiliza y se transforma al nombrar los evangelios apócrifos. Los autores de este artículo intentaron determinar a quién presenta cada título como la fuente del evangelio, a menudo una figura divina, y quién se supone que es el autor de ese evangelio, a menudo una persona humana. Al revisar los evangelios apócrifos bien conocidos y ampliar su número con los nuevos descubrimientos, por ejemplo los encontrados en los manuscritos del Mar Muerto, desde 1947, que podemos decir una época bastante reciente para todo lo que es la historia desde la época de Jesucristo. Pues desde esa época y contexto se logran nuevas ideas sobre cuál es el papel de los títulos, de los autores y de los evangelios apócrifos en sí mismos. Por ejemplo, el Evangelio apócrifo de Juan, también conocido como el Libro secreto de Juan, que es un texto de enseñanzas gnósticas del siglo II, cuyo título viene a mostrar un título evangélico prominente. El Evangelio de Judas, por su parte, cuyo autor puede ser el infame Judas, o el Evangelio de la verdad, que puede no ser un evangelio apócrifo en absoluto. Es decir, este artículo pone de manifiesto que incluso ya en el título puede haber muchos significados ocultos. En 2021 se publicó La Antileyenda, Judas Iscariote in Liber de Pictus, por Iván Jerat, de la Academia Eslovaca de Ciencias en Eslovaquia. El Liber de Pictus, también conocido como el Códice Krumlov, es una excepcional obra de arte en formato libro, compuesta casi exclusivamente por ilustraciones. Fue creado alrededor de mediados del siglo XIV para el monasterio de los minoritas en Český Krumlov, probablemente por encargo de la familia Rosenberg. En 1782 pasó de los jesuitas de Krumlov a Viena. Pues bien, el llamado Liber de Pictus es una de las mayores colecciones de narraciones hagiográficas iluminadas de Europa Central. ¿Y qué es esto? Pues es una de las mayores composiciones biográficas acerca de los santos, que están adornadas con ilustraciones o decoraciones artísticas, que presenta numerosas dependencias mutuas entre los evangelios, las leyendas y los exempla. Es como una especie de biografía con dibujos de santos. Y esto de los exempla, también llamados exemplum o ensiemplo, no son ejemplos, son más bien cuentos o fábulas con función moralizadora o doctrinal para adoctrinar a la gente que igual no sabía leer o escribir, pero viendo todos estos dibujos podían, digamos, entender el contexto. Es lo mismo que se hace en las catedrales, pues con las figuras, las esculturas, los grabados, los cuadros y demás. Pues esta función moralizadora o doctrinal de estas fábulas se incorporaban en la estructura del sermón vulgar, que se recitará, por ejemplo, en las iglesias y demás entornos de este tipo, monasterios, etc. A partir del siglo XIII, el uso del exemplum se hizo masivo. Pues eso, este artículo se centra en una antileyenda, con Judas Iscariote, contraponiendo o comparando la tipología bíblica y estas leyendas hagiográficas de santos. En consecuencia, la historia de Judas se divide entre al menos 3 puntos cronológicos diferentes, que mermaron el interés en la vida de Judas como individuo en favor de la perspectiva sobrenatural gobernante. Es decir, esta perspectiva, que era la que regía todo, adquirió una intensidad psicológica al integrar secuencias narrativas precristianas, anteriores a Jesús, seleccionadas de la vida de Moisés y de Edipo, nada menos. El destino de Judas como humano
solo recibe atención cuando toca grandes estructuras de significado que construyen una visión cristiana unificada de la Biblia. Es como que Judas no fuera solamente un humano, sino que tuviera una parte divina. Las ideas de San Buenaventura, 1221-1274, juegan un papel crucial en la comprensión de lo real y lo simbólico de las imágenes. Su regla, escrita para las clarisas de Longchamp, seguía dirigiendo la vida cotidiana de las clarisas y de sus hermanos franciscanos en el monasterio de Krumlov. Para Buenaventura, Judas era la encarnación de la avaricia, ya que vendía su alma por dinero. El tratado de Bonaventurés sobre la reducción de las artes a la teología puede contribuir a la comprensión de la estructura de las narraciones, descrita en este artículo que citamos, ya que invita al lector a centrarse en significados teológicos que son más sustanciales que el arte y la propia comprensión de los humanos. Este enfoque, que es un poco embarullado, que nos ha costado un poco simplificar, podría explicar la selección de los motivos y significados apropiados, como un fondo que contrasta con el brillante ejemplo de Jesús y de sus santos. De esta forma, Judas podría ser un antihéroe. Como la figura del antihéroe marcaba el punto más oscuro dentro de todo este contexto, cualquier relativización o discrepancia de su naturaleza oscura y de las malas intenciones de Judas iría también en contra de la claridad de ese mensaje que querían dar, o ortodoxo, o que entiendo que poco menos que, no sé, algo no bueno te sucedería si declararas abiertamente todas estas ideas. Pero también entiendo que de esta forma es una forma de ocultación de la realidad, como para el que pueda ver más allá del cuadro, enterarse del mensaje, como esconderlo, ocultarlo para los siglos posteriores o para la gente, no sé, iniciada o como lo queramos llamar. Ya que cualquier consideración imparcial del destino humano de Judas crearía un obstáculo insalvable en el camino de esa persuasión necesaria para la vida enclaustrada de los lectores de todos estos manuscritos. Recordemos, pues eso, en los monasterios antiguos y todos estos entornos de la Iglesia, que recordemos que no es como ahora, ya que ya la Iglesia tenía un poder bastante importante. El poder divino de la Iglesia ya sabemos cuál era. Vayamos un poco ahora con algo que a muchos os sonará: el Códice Chacos. La datación por carbono y el Códice Chacos, o sea, del Evangelio de Judas, por Cristiano Askland. El Evangelio de Judas se creía desaparecido, pero durante los años 1970 se halló en Egipto el Códice Chacos. El Códice Chacos es un antiguo papiro copto egipcio que contiene textos gnósticos cristianos primitivos. Y es este códice el que incluye el Evangelio de Judas, un texto atribuido a los cainitas del movimiento gnóstico. Se cree que se compuso durante el siglo II. El Evangelio de Judas, del que hablaremos en el siguiente capítulo un poco más detenidamente, y de su historia, que no es para menos digna de todos los libros que se han escrito, es mencionado en la literatura cristiana primitiva, pero no se conocía su existencia, como otros tantos manuscritos antiguos, de los que se citan en algún sitio, pero ni siquiera se sabe de su existencia real. Pues en este caso, el Evangelio de Judas sí que fue encontrado. Por lo tanto, más allá de toda la parte religiosa o teológica, tiene un gran valor cuanto menos histórico o arqueológico. En 2006, la organización National Geographic Society hizo público su trabajo de restauración y traducción del manuscrito. En la publicación de National Geographic de 2007 del Códice Chacos, Herbert Crosney argumentó a través de pruebas radiométricas que el famoso códice tenía una fecha de 280 años después de Cristo, más o menos 60 años. La fecha de Crosney habría colocado este códice antes de la era de Constantino, y por tanto antes del surgimiento del cristianismo imperial oficial, y de hecho establecería este códice
como el manuscrito cristiano más antiguo fechado con seguridad. Sin embargo, Ashkeland presenta una discusión donde revisa el uso que hace Crosney del carbono 14, que es la técnica utilizada para revelar la antigüedad de estos manuscritos antiguos y de otros documentos, o elementos arqueológicos que dispongan de carbono, o materia orgánica, como pueden ser restos biológicos antiguos, etc. Por lo cual, Ashkeland evidencia o considera que hubo limitaciones y que el método utilizado ofrece a los estudiosos de los manuscritos antiguos en general nuevos elementos para discernir, discrepar o estudiar. Que plantea nuevas dudas y las deja ahí, ya que entiendo que no tendrá acceso al manuscrito ni se podrán realizar muchos de estos análisis que son destructivos y obviamente no van a hacer muchos. Luego están las teorías de contaminaciones posteriores en la manipulación o en la mala conservación, etcétera, etcétera. Es como si lanzara la piedra y a ver qué pasa.